10:30 de la noche, estamos a nada de que terminen las campañas electorales en Coahuila y en el Estado de México. Campañas que se antojan en este momento muy definidas. Campañas que de acuerdo a las encuestas tendrían pues preferencias muy marcadas. A partir de las 12 de la noche vamos a estar sin la alaraca, sin la estridencia, sin el ruido de los partidos políticos tratando de jalar el voto. Esta elección, la del Estado de México particularmente, define muchas cosas. Si bien no es necesariamente la antesala y la condicionante a 2024, sí es cierto que va a representar mucho en la narrativa, en el discurso y también en el ánimo de los actores políticos para la elección presidencial. Los datos son muy interesantes, porque de acuerdo al promedio de encuestas, a los pool de polls, en el caso de Coahuila, parece ser que se lo quedará de nueva cuenta el Partido Revolucionario Institucional con la alianza, con sus nuevos socios, el PAN y el PRD, y dejarán atrás a una izquierda que terminó dividida con un Armando Guadiana con Morena, con un Ricardo Mejía con el PT y un Lenín Pérez por el Verde, que ya no son apoyados por los partidos nacionales. Coahuila parece que será el ejemplo de aquella frase mágica en la política: divide y vencerás. Esta división en la izquierda parece que le pavimentó el camino al candidato del PRI. Pero en el Estado de México la cosa es totalmente distinta. Parece ser que vendrá un cambio, una transición, y la mayor parte de encuestas le dan una cómoda ventaja a la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, Delfina Gómez. ¿Qué representaría para el PRI particularmente perder el Estado de México? Un asunto traumático, un asunto psicológicamente poderoso que quién sabe si les dé tiempo después del shock, si esto se confirma, de poder reorganizarse con miras al 2024. Quiero invitarlo para que este domingo sintonice Heraldo Televisión. Tendremos cobertura en tiempo real de todo, absolutamente todo lo que ocurra en la elección en Coahuila y en el Estado de México. Voy a hacer una breve pausa y regreso para platicar con dos personajes muy particulares. Uno, Antonio Atolini, en Coahuila, representante de la 4T y que todavía tiene esperanza en que gane su candidato. Otro, Fernando Belaunzarán, representante de la Alianza por México y que dice que las encuestas están equivocadas, que van a dar la sorpresa y que Alejandra del Moral terminará por triunfar este próximo domingo. Va a ser interesante. Esto es Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Regresamos. Bueno, pues seguimos aquí en Contracara. Ya, oiga, estamos a nada de que acaben las campañas electorales. A partir de las 12 de la medianoche entraremos en el periodo de reflexión, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Ya no habrá spots, ya no se va a poder llamar al voto. Así que bueno, pues es la última recta. Y por eso quisimos platicar con pues dos personajes muy representativos, uno de la Cuarta Transformación y otro del movimiento anti-López Obrador o del movimiento anti-Morena o representantes de la Alianza. Ahorita vamos a platicar primero con Antonio Atolini y más adelante con Fernando Belaunzarán, pues para ver cómo vieron las campañas. Y comenzamos contigo, Antonio Atolini. Te mando un abrazo allá hasta Coahuila. Sé que además pues andas muy activo en la campaña. Sé que tú también, bueno, pues tienes por ahí algunas apuestas en juego en tu futuro y tu carrera política. Y me da mucho gusto poderte saludar. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, además de este calor infernal que hace en Coahuila en este tiempo de verano, estamos bien, estamos de buenas, terminan las campañas y en efecto yo también estoy involucrado directamente en la campaña porque estoy en la candidatura plurinominal para el Congreso del Estado. Eso me ha hecho estar por todo el Estado, visitando los 38 municipios para acompañar a los 16 candidatos y candidatas que tenemos al Congreso local. Es una diferencia del Estado de México. Nosotros estamos apostando a ganar la gubernatura, pero también a ganar la mayoría en el Congreso del Estado, por lo que nuestra apuesta por la transformación del Estado es mucho más de mayor envergadura, porque también podemos tener
el Poder Legislativo acompañando al nuevo gobernador Armando Guadiana, cosa que no sucede en el Estado de México, aunque de por sí ya ganar la gubernatura del Estado de México es suficientemente titánico y épico, pero esa es una diferencia importante. Vamos ahorita con el Estado de México, pero ¿qué te parece si empezamos pues ahí en donde estás, en Coahuila? A ver, primero, ¿cómo has sentido toda la campaña? Y dime algo, parece que hay una coincidencia, ¿no? Prácticamente todas las encuestas dan una gran ventaja a Manolo Jiménez y una gran ventaja a Delfina Gómez. Pero en tu caso, bueno, pues a lo mejor estás viendo otras cosas. ¿Cómo se ve Coahuila, Antonio? Fíjate que te agradezco la oportunidad de poder hablar de Coahuila, porque mucho se dice y se habla desde el centro del país, como si las condiciones en Coahuila fueran normales, como si hacer política opositora en Coahuila fuera algo muy sencillo y fácil. Mira, aquí durante los últimos 94 años ha gobernado un mismo partido y durante los últimos 25 un mismo grupo político encabezado por los hermanos Moreira y los distintos esbirros, testaferos y productos de catéter que han empezado a formar para darle continuidad a ese proyecto. Y cuando hablamos de que combatimos a un régimen, estamos hablando de que combatimos a los medios de comunicación que nos tienen cerradas las puertas, combatimos a las instancias de justicia que tienen comprado por completo toda impartición de ley o de resolución de conflictos. Aquí, como decimos, la justicia es una víbora que solo muerde a los que van descalzos. Entonces, la situación es complicada. Hemos tenido ya esta semana varios actos de intimidación por parte de las policías, que hay varias corporaciones, todas al servicio del PRI-gobierno, que intimidan, acosan y persiguen a nuestros compañeros en aras de poder desmantelar lo que ellos creen que es redes de lavado de dinero, de armas, porque eso es a lo que nos acusan. En realidad lo que están haciendo es intimidar. Entonces, las encuestas tienen que tomar en cuenta ese miedo que impera entre las personas que se atreven a decir que están en contra del PRI gobierno. Aquí la coerción del voto, su coacción, los intermediarios de los programas sociales siguen siendo el pan de cada día, lo que hemos querido eliminar desde que 2018 triunfara el movimiento de la transformación y ahora aquí en Coahuila, pues es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, si bien la campaña ha sido complicada por las condiciones materiales en las que se ha hecho, el obradorismo es muy potente, muy potente. Digamos, el proyecto de la Cuarta Transformación logra trascender las divisiones internas, los llamados de los candidatos a romper la unidad, las complicaciones sobre las que ya te mencioné que se hace política. El obradorismo es el movimiento político más importante de América Latina y en Coahuila tiene esa esperanza de lograr construir una mayoría este domingo para poder ganar no solo la gubernatura, sino los 16 distritos locales. Déjame preguntarte algo. Tienes razón, ahí nos dices que están peleando pues contra el PRI. Allá el PRI es gobierno, allá no es una oposición. Allá se ha entendido un poco ese asunto de la campaña. Y bueno, tú estás denunciando que le cierran espacios en medios de comunicación, que hay una hegemonía del gobernador, de Riquelme, que se está jugando. Ok, todo eso está ahí puesto. Pero juegan también contra ustedes, Antonio. O sea, ¿qué pasó en esa división de la izquierda? El Verde, el PT y Morena, esto que estamos viendo de hace, pues apenas el día de ayer, cuando a nivel nacional, pues el PT declina o llama a votar a favor de Guadiana, pero Mejía no lo acepta. ¿Por qué se pelearon también entre ustedes? No, mira, el pueblo es últimamente para quien hacemos política y por quien luchamos, esos más de 3.200.000 habitantes que tiene Coahuila, son a las personas a las que estamos buscando convencer de que el obradorismo, de los muchos miles, cientos de miles que ya están con nosotros, estamos buscando construir una mayoría social que se refleje también como mayoría política y con ellos es que estamos trabajando. Las diferencias al interior de los partidos políticos, la nomenclatura, los que se asumen dirigentes y dicen yo traigo gente porque la gente es mía, pues es gente que no ha entendido, no sabe realmente los grandes cambios que se están viviendo en estos tiempos estelares. La gente no es de nadie. Estos hombres, particularmente hombres, aquí en Coahuila que han dicho soy más importante que el proyecto
que abandera la transformación, soy más importante que un grupo organizado, soy más importante que todo y solo valgo yo, y en la medida en la que yo sea candidato las cosas van a cambiar, pues es gente que va a terminar, te lo aseguro, toma mi palabra por buena, en una semana en el basurero de la historia, porque las cosas así no se hacen. Este país ya cambió. Esa división que ha sido muy estridente, esa pirotecnia verbal con la que nos hemos cruzado acusaciones unos y otros, no tiene un correlato en los hechos. La gente quiere transformación, quiere que se acabe el miedo a salir a la calle, quiere que haya una escuela que pueda recibirlos hasta la preparatoria sin miedo a tener que pagar cuotas para salirse a trabajar, un hospital que no pida primero la tarjeta de crédito antes de la salud del paciente, policías que puedan ser realmente grandes resolvedores de problemas y no los principales agentes de violencia y otros tantos delitos, porque aquí en Coahuila esos son los problemas de la gente. Y Morena es el partido más importante porque es el que más se parece a la gente que quiere gobernar. Por eso creo que, aunque ha habido dimes y diretes e intercambios de declaraciones que parecen que nos hace parecer, digamos, divididos, yo creo que la unidad está con el pueblo y los dirigentes que hemos tomado esa responsabilidad lo sabemos y hacia eso vamos. En este basurero de la historia, no puede llegar a terminar, te pregunto, Antonio Atolini, también la posibilidad de ganar en el 2023 Coahuila, porque pareciera que en el basurero de la historia pues terminará también esta especie de división. Para muchos críticos, críticos inclusive de la misma izquierda, esta división le ha pavimentado el camino al candidato que hoy va hasta arriba, a Manolo Jiménez. ¿Qué opinas? Sí, claro, cualquier tema, confrontar al prigobierno, que no es prigobierno, es el régimen, porque no solamente es un candidato y su programa político, es un candidato que controla a las grandes familias de medios de comunicación, es un candidato que controla a los magistrados y dirigentes de las instituciones de justicia, es un candidato que tiene línea directa a los jefes de las corporaciones policíacas, es un candidato que tiene todo el apoyo de un gobierno que desvía y roba el dinero a mansalva, como lo ha hecho en el fondo de pensiones de los profesores de la sección 35 y 38, el fondo de salud, que está demostrado que hay más de 2,000 millones de pesos en desvíos en el peor momento de la pandemia, donde se tenía que invertir en medicinas, hospitales y en equipo. El gobernador Riquelme decidió perder ese dinero y está comprobado porque la auditoría del Estado así lo demuestra. Ese problema pequeñito que tenemos de que hacer política acá es confrontar a una maquinaria sobrada de corrupción y de saqueo, pues evidentemente habría sido una historia distinta si no hubiésemos tenido tanto ruido en la campaña y nos hubiéramos concentrado en la señal. ¿Cuál es esa señal? El cambio tan ávido que está la gente, 65% de la gente en Coahuila reporta, ya ahorita creo que ha de ser 70 según el último reporte que salió de la encuesta del periódico Reforma, 70% de las personas quieren que cambie el gobierno de Coahuila. Entonces, pues creo que hay una posibilidad real de capitalizar con Morena, el movimiento político más importante de América Latina, y el obradorismo para lograr esta hazaña de quitarle por 94 años al mismo partido el gobierno de Coahuila. Tú hablas del asunto de un régimen. Al final, hoy Coahuila es uno de los pocos estados que está gobernando la oposición. En Morena, ustedes tienen 22 estados de la República. ¿No hubo apoyo de otros gobernadores? ¿Los dejaron solos de alguna manera? ¿No hubo apoyo desde la federación? Hay una lectura, y quiero conocer tu opinión, porque habrá quien dice, justamente ahí se supone que tenía que organizarse Morena y fue en donde todo terminó hecho un desgarriate a comparación del Estado de México, en donde fueron juntos desde el primer momento. ¿No hubo apoyo a nivel federal? Porque es un régimen, ok, pero es un régimen estatal, es el PRI gobierno, ok, pero es el PRI gobierno de un estado de la República en otro México totalmente distinto. No están peleando como pelearían, no sé, en 2015, Antonio, en 2017. Claro. Es muy distinto el México de hoy al México que antes gobernaba realmente el priato en todo el país. A ver, hemos tenido la presencia permanente de compañeros de partido
de muchos estados desde el inicio de la campaña que han venido de manera voluntaria a ofrecer su tiempo y su esfuerzo. Hemos recorrido Coahuila y lo hemos hecho de la mano de compañeros de muchos estados, particularmente puedo mencionar Baja Sur, de Sonora, de Guanajuato, de Oaxaca, compañeros de partido que dicen ahora nos toca luchar para impulsar la revolución de las conciencias y convencer, así como lo hemos hecho en nuestros estados, que en Coahuila, para que nos vaya bien a todos, primero están los que más lo necesitan, primero están los pobres. Vamos a echar adelante. Hemos tenido la visita de nuestros compañeros de partido, Adán Augusto López Hernández, consejero nacional, Claudia Sheinbaum, consejera nacional, Marcelo Ebrard, consejero nacional. También hemos tenido la presencia de Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional, hasta también Ricardo Monreal, el líder de la bancada de los... Tengo un problema en la comunicación con Antonio Atolini, a ver si podemos retomarlo en un momento más. Hoy día todas las encuestas, al menos la mayoría de encuestas serias, están dando una clara y cómoda ventaja que puede variar entre los 8 a 20 puntos a Manolo Jiménez, al candidato del PRI, PAN, PRD, de la alianza. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante. En Coahuila, están jugando, en el caso del PRI-PAN-PRD, como gobierno local. Lo mismo sucede en el Estado de México. Esta lectura de pronto es un poco difícil para quienes no habitamos en el Estado de México o en Coahuila. Allá gobierna el PRI, también en el Estado de México gobierna el PRI. Ahí jugaron de locales. No es un combate opositor necesariamente. Entonces, por eso llama la atención. Y el día de hoy quisimos hacer justamente este asunto, platicar con Antonio Atolini, un representante de la Cuarta Transformación, un seguidor del López Obradorismo ultranza, pero que además representa un estado de la República en donde pues parece que no están favorecidos con los números. Todavía falta, Todavía falta, es lo que quiero platicar con Antonio Atolini, qué tanto podrán o no podrán revertir los números y qué tanto son válidos los números en Coahuila, pero pues entonces no lo serían en el Estado de México, porque en el Estado de México la historia es más o menos similar, van ganando. Habría que hacer también un recuento de lo que está sucediendo en Coahuila en los últimos días. Y es que ayer, a eso de las 9 de la mañana, el Partido del Trabajo y Morena anunciaron una conferencia conjunta. ¿De qué hablaron? Bueno, pues decidieron que su candidato Ricardo Mejía iría solo, ya no iría con el respaldo del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo llamaba a sus votantes a que sufragaran no por el propio partido, sino que se fueran por Armando Guadiana. Pero esto lo hicieron pues a 4 días de la elección. Ya muy tarde, ¿a qué acuerdo habrán llegado? Hubo un cochupo, hubo un arreglo, alguien por ahí se hizo manita de puerco. ¿Qué pasó para que llegaran a un acuerdo y para que al final de cuentas pues dejaran solo a Ricardo Mejía, que desde un primer momento había roto con la posibilidad de llegar a un acuerdo con Armando Guadiana? Y algo similar sucede también con el otro candidato, el que se llama Lenín Pérez, sí, Lenín, del Partido Verde Ecologista de México, en donde el Verde también llama a votar por Guadiana, pero los candidatos locales no se bajan. Entonces, bueno, pues esto termina por confundir mucho más al electorado que no sabe exactamente cuál es el verdadero obradorismo. ¿Cerca se queda Guadiana de haber sido gobernador o no? ¿O en una de esas vendrá un revés importante? Por supuesto, lo estaremos viendo el próximo domingo y estará usted informado aquí en Heraldo Televisión con todo el equipo de reporteros, de corresponsales, de conductores, con todo el equipo de Heraldo Televisión, pues listo para informarle el próximo domingo de lo que pase tanto en Coahuila como en el Estado de México. Ahora sí, ya recuperé la comunicación con Antonio Atolini. Perdóname, Antonio, tuvimos ahí un problema con el enlace telefónico y el enlace de videoconferencia, perdón. Oye, nos decías, ¿qué onda con este apoyo que tenía que venir desde la federación, desde los otros gobernadores, etcétera? Tú me dices, los visitaron mucho, pero ¿no fue suficiente o sí fue suficiente? No, a ver,
Primero quiero denunciar al PRI que me está interviniendo las llamadas en esta comunicación. No, claro que hubo apoyo. A ver, hay un chorro de gente aquí que ha dedicado su vida a la militancia partidista, como yo. Soy consejero estatal, consejeros estatales del país que están aquí recorriendo. O sea, de ninguna forma podemos decir que no se ha dejado el cuerpo y el alma en esta elección. Hemos hecho todo lo que hemos podido y más para poder sacar esto, y necesitamos confiar en que la gente va a reconocer que el obradorismo y que Morena es la única opción de cambio para poder hacer que 3.200.000 personas puedan vivir una vida en paz, sin miedo, sin dominio, que mucho presumen aquí los candidatos del PRI, que ellos viven que ellos lograron la seguridad en Coahuila. Pues bueno, mínimo que redujeran la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Si no, la sociedad es imposible, es inviable. Pero no hay la seguridad de un joven de 18 años que pueda entrar a la universidad. No hay la seguridad de una persona que tenga un hijo o dos de poder continuar sus estudios profesionales o tener acceso a un trabajo, porque no hay forma de poder recibir los cuidados necesarios por parte del Estado. No hay la seguridad de tomar transporte público, primero, porque no hay, lo han desmantelado en Saltillo y concesionado. Esa seguridad que requiere el ejercicio de derechos, mira, para los priistas eso les vale madre. Eso no han hecho nada para poder construir una red más amplia de derechos, cosa que sí en Morena. Y creo que el domingo va a dar cuenta de que el obradorismo, con los muchos otros hombres y mujeres que nos han acompañado, para dar testimonio en primera persona de qué pasa cuando Morena gobierna, pues yo creo que el domingo tendremos todo para lograrlo. Oye, dime algo, ¿qué pasa con las encuestas, Antonio? Porque pues veo que están en Morena apoyando mucho las encuestas en el caso del Estado de México, pero no sé si igual en Coahuila. Valen las del Estado de México, pero las de Coahuila no tanto. Fueron las mismas empresas, las mismas que hoy le dan una ventaja que arrasa Delfina, es la misma que le da pues una derrota hoy anticipada a Armando Guadiana. ¿Qué opinas de las encuestas? Nada más, ojo, mi Luis, no estoy descalificando las encuestas. Valen igual, Valen igual. Los datos que se están reportando del Estado de México tienen la misma validez de las que tienen Coahuila. Que la gente del Estado de México dé la explicación de qué interpretación hay detrás de ella. Yo te ofrezco una visión desde adentro de hacer política en Coahuila, en donde te digo que el reflejo de las preferencias que un método demoscópico como la encuesta logra capturar debe tomar en cuenta que aquí la gente no es libre para poder opinar sus preferencias tal y como son. Se sabe y se conoce del condicionamiento que se hace, por ejemplo, a los cuerpos policíacos para que ellos y sus familias vayan a votar. Se sabe y se conoce de la línea editorial a partir del gran gasto en comunicación social. Somos el estado que más gasta en comunicación social por habitante del país. Aquí en este estado se gastan 2 millones de pesos diarios en comunicación social, lo que hace que los medios de comunicación dependan por completo del apoyo gubernamental y limite mucho el amplio catálogo de opiniones que uno pudiera tener. Entonces, las encuestas están capturando un ánimo, claro, que yo te digo, pues por supuesto que es ese, pues el instrumento de la encuesta funciona y da eso como resultado. Yo te ofrezco otro, un poco más antropológico, un poco más profundo, en donde te doy cuenta para los hombres y mujeres que nos están viendo, no solo en Coahuila y en México, sino en el mundo, de hay una condición muy particular de hacer política aquí en Coahuila, que yo creo que también tienen en el Estado de México, pero bueno, ahí las condiciones son distintas en términos de la organización de la elección, que es 10 veces más grande. Si te parece, cerramos, Antonio Atolini, con una opinión en torno al Estado de México. La cosa muy distinta a lo que pasa allá en Coahuila. Allá en el Estado de México no hubo pues esta represión o este asunto de bloquear las campañas por parte del gobierno. El obradorismo del Estado de México, el que yo creo que será próximamente el espíritu y corazón de nuestro movimiento en el país, ha logrado con, sin o a pesar de las condiciones tan complicadas que existen en el Estado, pues poner por delante el proyecto que va a hacer que a 12 millones de electores, Luis, es una cosa gigantesca. El Estado de México tiene 18 millones de habitantes y 12 millones de electores. Aquí tenemos 3.200.000 y somos como 1.800.000 de electores. Si la elección del Estado de México fuera un país,
sería el país número 64 más grande del mundo. Lo que se está haciendo es una hazaña titánica para poner por fin a una mujer de las nuestras, maestra de primaria, de Texcoco, una funcionaria excepcional, que se parece, que habla, que lucha y que quiere lo mejor para todos, vaya a poder ser no solamente la primera gobernadora de oposición, sino la primera mujer en gobernar un estado tan maravilloso como el Estado de México, pero que ha tenido a los peores bandidos en casi un siglo de historia. Te aprecio mucho, Antonio Atolini, allá en Coahuila, que nos hayas tomado esta comunicación. Y bueno, pues vamos a estar al habla si nos das oportunidad. Suerte, Antonio. Muchas gracias, Luis. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias por este tiempo y que viva Morena y que viva Armando Guadiana. Vamos a estar atentos allá a lo que suceda. Gracias, es Antonio Atolini desde Coahuila. Vamos a platicar sobre el tema con Fernando Belaunzarán, a quien usted ubica perfectamente bien, pues como uno de los mayores representantes, voceros de la Alianza por México. Fernando, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Luis. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Un fuerte abrazo. Oye, ¿cómo viste la campaña? ¿Cómo has visto la campaña? Estamos a unas horas, pues prácticamente horas de cierre. ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten en la alianza con el caso del Estado de México y Alejandra del Moral en particular? Mira, la verdad es que yo siento que cerró muy fuerte. Insisto, muy fuerte. Yo siento que hizo clic con los ciudadanos, al final de cuentas. Es un fenómeno importante lo que estamos viendo en el Estado de México, porque por un lado hay un deseo de cambio en los electores, ¿no? Eso ha sido además una constante en las elecciones mexicanas. Hay más probabilidades de alternancia que de continuidad en las elecciones. Pero por el otro lado está también este factor de defensa de la democracia o temor al autoritarismo, de ese voto de castigo a Morena, precisamente por lo que está pasando en el retroceso autoritario, en el daño a las instituciones. Y va a ser interesante ver cómo esas dos tensiones se dirimen, ¿no? Va a ser interesante. En 2021, estos sectores le dieron el triunfo a la oposición, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en buena medida. Okay. Y no había ninguna encuesta que lo pronosticara, por cierto. Y sin embargo, ahí estuvo. Y lo que ha pasado de 2021 hasta la fecha, pues lejos de tranquilizar a la clase media, al revés, ha confirmado sus miedos y temores. Por eso yo creo que lo que vimos en las calles y en las plazas de ciudadanos preocupados por la democracia también se va a manifestar en las urnas. Déjame eso me parece que va a ser importante. Una pregunta, estamos platicando con Fernando Belaunzarán y te quiero preguntar, Fer, a ver, en la oposición yo lo he escuchado 60,000 veces ya, es que en 2021 las encuestas no lo tenían y en 2021 sacamos creo que 2 millones de votos, ¿no? Dicen 2 millones de votos más que Morena. Hay varios temas que me llaman la atención ahí que quiero preguntarte porque tú manejas muy bien estos datos. Prácticamente todas las encuestas le atinaron al tema de los estados de la República que iban a perder. Perdieron todos, retuvieron muy poquitos, no ganaron muchos. Morena hoy gobierna 22, Fer. Y sí, ganaron en el Congreso, pero también hay que tomar en cuenta que ganaron en el Congreso si sumamos a Movimiento Ciudadano, que hoy no está con ustedes y que ha empezado a llamar a no votar por el PRI. ¿Cómo responder a estos puntos en particular? O sea, sí, claro. Sí ganaron unos asientos en el Congreso, pero la neta es que perdieron la mayor parte de las gobernaturas. Sí, pero las principales ciudades se ganaron. Las principales ciudades de todo el país. Ciudades. Incluso de gran parte de los estados donde se perdieron. Okay. Porque lo que fue la diferencia, acuérdate, es el voto verde. El famoso voto verde que antes lo operaba las centrales campesinas del PRI, ¿no? Cuando daban la vuelta a los resultados de las ciudades. Okay. Ahora el voto verde no lo operaron las centrales del PRI. Hay incluso testimonios, documentos, incluso el Tribunal Electoral llegó a anular algunos municipios porque se constató la operación del crimen organizado. Okay. Se constató en 2021, se constató en 2022. Vamos a ver, ojalá no lo veamos el próximo domingo, pero esos son hechos.
¿no? Está documentado, hay muchísima material en Sinaloa, pues los secuestros a todos los operadores, eso fue, incluso eso está, a pesar de que Morena perdió las principales ciudades. ¿Y por qué perdió las principales ciudades? Por estos agravios, me parece, a la clase media, que lejos de haberse atenuado, se han intensificado. Y tiene razón, el Movimiento Ciudadano no estuvo acá y eso cuenta para el conteo de todo el país, pero en la Ciudad de México y en el Estado de México ganó la alianza sin Movimiento Ciudadano. 200,000 votos más tuvimos en la Ciudad de México, en el Estado de México por ahí es igual, 100,000, 200,000 votos más, ¿no? Y estos triunfos no se veían. Tú dime qué encuesta decía que el único lugar que predecían su derrota en Morena en 2021 era Benito Juárez, y decían que Miguel Hidalgo estaba casi empatada, ¿no? Y que quizás Álvaro Obregón. Bueno, la oposición acabó ganando 9, ¿no? En todas las demás daban con una ventaja muy fuerte a las demás. Yo le llamaré eso el factor rosa o el factor ciudadano. Vamos a ver si ese se aparece en el Estado de México. Que digo, ahí la tensión está fuerte porque la costumbre es castigar al gobierno en turno, que sinceramente tú lo ves en las encuestas, hay un ánimo de cambio, pero por otro lado está esta intención de preservar la democracia, sus instituciones, déjame ir por decir ahí. no al fracaso de aquí, y la diferencia de las dos candidatas, el contraste es impresionante. Déjame ir por ahí. Hay una Fernando. candidata que sabe expresarse y otra candidata que solo puede leer lo que le dicen, que tiene una trayectoria muy oscura, una cola muy grande que le pisen y que la tienen sobreprotegida. Déjame preguntarte, ¿no? ¿Entendieron desde tu perspectiva? Vaya que tú eres autocrítico, me consta, o sea, eres muy analítico en ese sentido. ¿Crees que hayan entendido que jugaban de local? O sea, porque entiendo que van en contra de, pero hoy, y ahí ya no son encuestas, sino pues asuntos de popularidad. La popularidad de López Obrador en el Estado de México no es precisamente mala. La que sí es mala, que anda en promedio 30, si bien le va, es la de Alfredo del Mazo, es la del gobernador del Mazo. O sea, ahí jugaban de local. Cuando hablas de cambio, pues es un cambio en donde Alejandra del Moral sigue representando eso mismo, ¿no? O sea, sigue representando, pues a final de cuentas, una continuidad de los gobiernos priistas. ¿Cómo jugó esto en la campaña? ¿Cómo lo viste? Mira, esa fue toda la campaña de Morena. Toda la campaña de Morena son casi 100 años del PRI. Esa fue, no se movieron de ahí. Precisamente por lo que tú dices, por las razones que tú dices. Esa fue su única estrategia. Ahora, Alejandra fue candidata de varios partidos, pero además sí adoptó posiciones ciudadanas, ¿no? Para expresar que, aunque ella viene del mismo partido que el gobernador, ella asume que va a gobernar de una manera distinta, entendiendo por el gobierno de coalición, empezando, que es el primer gobierno de coalición que existiría en el país, porque los otros son gobiernos de coalición de nombre, porque un gobernador invita a hacer un gabinete plural, pero ese no es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición es el que está tutelado por la ley, y esa ley quiere decir que se conforma con el Congreso, se conforma una mayoría en el Congreso que avala un plan de gobierno y que ahí se aprueba el gobierno, ¿no? Y hay un acompañamiento permanente entre el Congreso y el gobierno. Ese es un gobierno de coalición. El otro es un gobierno plural que para términos mediáticos le llamaban de coalición. Y ya en el Estado de México está la ley secundaria de los gobiernos de coalición, que se hizo contra el voto de Morena, por cierto, ¿no? Pero se algo, estableció... Fernando, en este sentido, complican muy cañón la narrativa, ¿no? O sea, fíjate, la narrativa de aquellos era no más PRI, 100 años del PRI, ya se acabó. Y en bueno, es que sí es priista, pero no es priista, pero sí es ciudadana, pero es que es un gobierno de coalición, pero ya hay una ley. O sea, la narrativa se complicó brutalmente. Sí, pues no era fácil, por supuesto, precisamente por lo mismo de lo que es una alianza plural y que es una candidata que efectivamente está vinculada a su partido. Sí, pues es priista. Pero en campaña creo que lo hizo bien.
¿no? En el sentido de que demostró que era la candidata de varios partidos y de la sociedad. Okay. Y eso creo que quedó bien ahí establecido. Vamos a ver, ¿no? E insisto, el contraste de las candidatas es muy favorable hacia Alejandra. Y muy importante, ¿cuál va a ser el efecto de la irrupción ciudadana? Esta que vimos el 13 de noviembre y el 26 de febrero, sí, además de expresarse en las calles y en las plazas, se expresa en las urnas. Me llamó la atención la encuesta de Reforma de hoy. Varias cosas. Uno, que el 58% de la gente rechazó la encuesta. O sea, la tasa de rechazo es del 58%, es altísima, ¿no? Y es de todas, no solo de Reforma, hay una tasa de rechazo muy alta. Dos, el 21% no ha decidido por quién votar. Tres, el 16% dice que puede cambiar de opinión, ¿no? Y algo interesante, es una elección de suma cero. Si 5% de ese 16 dice que está pensando en cambiar de opinión, con 5% que lo haga ya está empatado, porque es suma cero. Lo que gana una candidata lo pierde la otra, ¿no? No sé si me explico. Claro, no, te entiendo. Y lo ha venido diciendo la oposición, pues en este sentido, hablando un poco con los números de las encuestas. Déjame salir de las encuestas y preguntarte, ¿qué es para ustedes, qué es para la alianza un resultado cerrado? Independientemente que me digas, va a ganar Alejandro, va a ganar Delfina. ¿Qué es un resultado cerrado? ¿1 punto, 2 puntos, 5 puntos, 7 puntos? Sí. ¿Qué ven como algo cerrado? No, algo cerrado sería menos de 5 puntos, por supuesto. Okay. Eso sería una elección cerrada. Y yo creo que para mí es el escenario más predecible. Que 5 en el Estado de México es un friego, ¿no? O sea, son millones. Pero va a ser, no, claro, un montón de votos. Sí, claro, es el de mayor participación. Ahí, mira, la verdad es que lo que va a definir la elección es la participación. Okay. A mayor participación vamos a tener mejor resultado la alianza opositora. A menor participación tendrá mejor resultado Delfina y el oficialismo, ¿no? Okay. Y los ciudadanos están acá. Es más, la otra parte de la estrategia de Morena, una parte era decir que había que sacar al PRI que lleva 90 años y de ahí no se movieron, y la otra parte es decir, la elección ya está decidida, para tratar de digamos que decepcionar a la gente, desanimarla, resignarla para que no haya votación. Esas son sus dos lógicas, ¿no? Y yo creo que el voto contra Morena va a pesar, ¿no? En esta lógica sobre todo de clases medias acá. Okay. Y el asunto de la participación. ¿Cuál es el gran reto? Que voten por un lado en la clase media y segundo, que en clases populares la diferencia sea contenida, no se dispare ahí, ¿no? Y así pasó en 2021, vamos a ver si lo pueden repetir esto de contener ahí. Y creo que si un partido tiene la estructura para contener eso, porque nunca en la historia de este país se había construido una red clientelar como la ha hecho Morena. Eso es inédito. No tiene nada que ver con el viejo régimen acá. Esto es, por supuesto que había clientelismo en el país antes y durante la transición, pero esto que se conformó ahora es un aparato clientelar sin precedentes. Pero si alguien lo puede contener, me parece que es esa estructura que además no va sola, va con otras estructuras y vamos a ver, creo que muchos mexicanos están preocupados por el rumbo de la nación y de alguna manera el telón de fondo de la elección del Estado de México es el 2024. Claro. Y aunque la elección del Estado de México no definirá el 2024, históricamente no lo ha hecho en ninguna elección, sí va a incidir y va a influir mucho en la narrativa, va a influir mucho en esto. Y además, si esta elección es muy cerrada, pues las encuestas van a tener también que hacer reflexiones sobre qué pasó, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y va a ser interesante. Yo creo que la discusión poselección en cualquier caso va a ser interesante para hacer análisis.
Ya estaremos hablando al respecto de eso, si nos das oportunidad, Fernando Belaunzarán. Quiero cerrar preguntándote algo. Tienes razón, o sea, en lo técnico, ¿no? Lo hemos estudiado, lo hemos analizado muchas veces. La elección del Estado de México no determina la elección presidencial, eso es claro, pero es que este es otro país, otro momento, otro punto de la historia. Es muy curioso cómo ahora pareciera que los herejes son los que están en el PRI, en el PAN y en el PRD. Es muy curioso cómo de pronto el PAN tiene algunas visiones más de izquierda de las que puede tener Morena o el PT. Es un mundo muy raro, es un asunto bien complicado. Y yo te preguntaría, una derrota de más de 5 puntos, ¿no es una derrota moral también? ¿No es un llegar en la oposición alicaídos, pues, con una superlección, con un portazo en la cabeza? Bueno, es que se juegan también las narrativas. Sí. Y esos son importantes, ¿no? Si el presidente, si es una elección muy reñida o gana la oposición, se le cae todo el discurso al presidente de que la elección del 2024 ya está decidida, ¿no? Y se le complica con las corcholatas, porque la lógica es, si yo hice ganar a Delfina, puedo hacer ganar a cualquiera. Y entonces, es casi él va a seguir en su reto como diciendo, el 24 ya está definido, ya. El único factor que falta es hacia dónde se inclina mi dedito, ¿no? Mi dedito va a poner al sucesor como sucedía en el viejo régimen. Eso es lo que me parece que de cualquier manera está por verse, porque los ciudadanos siempre pueden tomar una decisión. Bueno. Pero en cambio, si esto cae, si no puede él ganar con esta holgura que quiere, pues entonces lo que quedará claro es que en 2024 se le puede vencer. Y eso no lo podrá objetar de ninguna manera, ¿no? Y tendrá que modificar muchas de sus premisas que está construyendo, porque él quisiera que todos los inconformes se vayan alineando en las corcholatas como sucedía antes en el viejo régimen, en donde, por ejemplo, Echeverría decían que iba a redimir a Díaz Ordaz, ¿no? Okay. Más bien se iba a redimir al régimen de Díaz Ordaz. Y pues ya viste lo que pasó, López Portillo, que iba a redimir el sexenio de Echeverría, y ya viste, bueno, su amigo de la infancia, que era López Portillo, lo acabó mandando a las Islas Fiji. Oye, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo qué pasa? Que es al revés también? O sea, si al final se confirma y es amplio el triunfo, pues entonces pareciera que ya tiene el presidente su discurso hecho, ¿no? O sea, así como dice, si se equivoca, si es cerrado, si son menos de 5 puntos, si pase lo que pase o gana Alejandra del Moral, bueno, pues ya no hay nada escrito. Pero si es al revés, pues tendrán que recomponerse. Sí. Por supuesto, no sé si eso va a ser muy importante, pero además ya en un escenario frenético, porque acabando el 4 de junio se destapa la sucesión presidencial sin ningún tipo de contención. Bueno. Entonces, todas estas reflexiones narrativas se van a tener que ir ajustando en una lógica de gran dinamismo. Y además, si pierde el Estado de México, Delfina, o está muy cerrada la elección, también hay otros que se pueden apuntar para la presidencia de la República, al ver que las posibilidades de triunfo son mayores, ¿no? De las que pueda considerarse ahorita, en frío, ¿no? Pues vamos a ver, la verdad es que va a haber en cualquier caso va a haber un nuevo escenario 4. Y si me permites un comentario, en Coahuila va a arrasar la alianza tremendamente, va a arrasar, porque además van a castigar más a Guadiana, además por el centralazo. Pero creo que el mensaje que quería dar el presidente era, aquí mando yo y aquí se alinean todos, independientemente del resultado en Coahuila, porque nadie piensa que es Mario Delgado el que iba a alinear al Verde y al PT, no le alcanza ni de chiste, ¿no? Es otra. Y en el Estado de México el resultado es de pronóstico reservado. Pero fíjate qué curioso, Fernando. O sea, en Coahuila sí valen las encuestas y los estudios de opinión. Son las mismas empresas, pero en el Estado de México no tanto. Por una razón, porque el voto oculto perjudica a Morena. Fíjate que es curioso porque perdón que te interrumpa, es que es lo mismo que me dijo Atolini hace rato, pero al revés. O sea, bueno, está bien. Pero ¿cómo va a ser? Mira, quien controla los programas sociales más, porque
Okay. Es cierto que hay los gobernadores tenían margen de maniobra, pero cuando yo te dije que se construyó una red clientelar inédita en el país, es que el gobierno federal tiene una red clientelar más grande que cualquier gobernador. Mira, para darte una idea, en el Estado de México es a 700,000 personas los programas sociales. Ya. ¿No? El salario rosa, que es el estatal, el del gobierno federal llega a más de 4 millones de personas. ¿No? La diferencia de estructuras, y eso que es el PRI del Estado de México, no es cualquier cosa, para que veas el tamaño de esto. ¿Hay un miedo en la población? Sí, pero ¿quién es el que tiene el gran poder? Pero mira, de esto vamos a despejarnos las dudas el próximo domingo y va a estar interesante, y yo creo que las encuestas van a quedarse cortas en Coahuila y van a quedarse anchas en el Estado de México. A ver si es cierto. Lo veremos. Lo vamos a ver. Y además va a haber otra discusión. Va a estar buena la discusión. Y si nos das de los dos gobernadores, Riquelme, federalista, y del Mazo de bajo perfil. Vamos a ver, quizás en una de esas, el de bajo perfil dice, yo también cumplí, ¿no? Nada más que decía, como decía Yan Xiaoping, decía, lo importante no es el color del gato, sino que case ratones, ¿no? Pues vamos a ver, aquí también hay dos estrategias distintas y se van a medir el domingo. Ya lo veremos. Fernando Belaunzarán, te mando un abrazo y te aprecio que nos hayas regalado estos minutos aquí en Contracara, y platicamos en la poselección a ver qué tal estuvo. Por supuesto, un fuerte abrazo, y la verdad es que el dilema del 24 ya se empieza a perfilar, que es democracia o dictadura. Y cada vez más gente lo está viendo así, y pues ahora sí que estamos en manos de los ciudadanos. Un fuerte abrazo, Luis. Gracias. Es Fernando Belaunzarán, y gracias a usted por acompañarnos esta noche. Quiero invitarlo para que esté pendiente de toda la transmisión especial aquí en Heraldo Televisión el próximo domingo, la elección en Coahuila y en el Estado de México, con todo el equipo de esta gran empresa, esta gran casa editorial, desplegado en las zonas de la noticia. Pásala muy bien. Nos escuchamos y nos vemos pronto. Bye bye.